Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Cervantes. Antes de comenzar con la ponencia de hoy, que está a cargo de un gran amigo argentino, simplemente quería comentar la razón y los eventos que se vienen. La razón de este encuentro es, en primer lugar, aportar nuestro pequeño granito de arena en aquello que nos corresponde para tratar de hacer un poco más llevadera esta crisis. Me alegro mucho de que hay más de 70 personas conectadas y que además están muy interesadas en los temas de teoría constitucional. Antes de continuar, me gustaría confirmar que todos me pueden escuchar correctamente, por favor. Hola, hola, ¿se escucha correctamente? Muchas gracias, Leonardo. Perfecto, entonces, sí, bueno, esta era la idea, empezar a discutir temas de derecho constitucional, temas de filosofía política, a veces de filosofía del derecho, y recordar solamente que la próxima semana, el día martes 21, en el mismo horario, de 2 a 3 hora de Ecuador, nos va a acompañar el profesor Gonzalo Ramírez Cleves de la Universidad Externado de Colombia, que nos va a hablar un poco sobre reforma constitucional. Pero el día de hoy, y eso es lo importante, tenemos al gran amigo y colega Ignacio Yufré, investigador argentino que actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Pompeu Fabra. Las credenciales de nuestro ponente del día de hoy son las más idóneas. Cursó un máster en democracia constitucional y global rule of law en la Universidad de Génova, en conjunto con la Universidad de Girona. Además, cursó también el máster de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y también ha realizado varias estancias de investigación en el Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, con lo cual tenemos a alguien con todas las credenciales para abordar este tema tan interesante como el constitucionalismo deliberativo. Eh, ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta sesión? Ignacio va a hablar alrededor de 30 a 40 minutos y luego de esto vamos a iniciar una ronda de preguntas. Pueden escribirlas y utilizar el botón que pueden ver en la barra inferior que dice Ask a Question. Y de esa forma podemos asegurar de que Ignacio pueda responder la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, por favor, Ignacio. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la amable invitación que me prodigara Andrés Cervantes para participar de este evento hoy. En segundo lugar, quiero felicitarlo por la iniciativa para seguir pensando en estos temas sobre los cuales tenemos tantas dudas. Y en tercer lugar, quería saludar a la sala tan colmada de colegas que también son amigos y amigas. El encuentro de hoy tiene lugar en un contexto histórico específico, que tanto a nivel institucional como a nivel teórico, me refiero a la filosofía del derecho, la filosofía política, la teoría constitucional, coincide con el actual proceso de expansión del constitucionalismo deliberativo, también denominado discursivo o dialógico. A continuación, entonces, me gustaría compartir con ustedes tres aspectos de esta corriente constitucional de nuevo cuño. En primer lugar, me gustaría rastrear las condiciones de emergencia o de aparición del constitucionalismo deliberativo. En segundo lugar, me gustaría reconstruir este modelo constitucional como un modelo teórico normativo. Y en tercer lugar, y finalmente, me gustaría reconstruir el constitucionalismo deliberativo como modelo institucional. Entonces, en la primera parte haremos algo de historia, en la segunda parte describiremos
las facetas teóricas de la corriente y en esta tercera y última parte mi idea es pensar arreglos institucionales o prácticas institucionales efectivamente existentes. Como ustedes podrán apreciar a lo largo de la charla, trataré de dilucidar en la medida de lo posible los fenómenos constitucionales de las teorías para dar cuenta con ellos. ¿Por qué se justifica abordar esta corriente? En principio, podría mencionar tres razones. En primer lugar, para refinar una alternativa institucional y normativa que, asentada sobre los principios de la democracia liberativa, permite mitigar las principales objeciones que se le dirigen al modelo de constitucionalismo fuerte. En segundo lugar, porque se trata de una práctica inestable, porque a veces las autoridades públicas se aproximan a los postulados o principios de esta corriente, mientras que en otros se apartan injustificadamente. Y en tercer lugar, para ofrecer una aproximación más sistemática y completa de una corriente que pese a su potencial y prominente desarrollo, se haya aún abordada de manera desperdigada o deficitaria. Bien, primera parte, las condiciones de aparición del constitucionalismo deliberativo. La tesis que defenderé aquí, quien quiera, está publicada en internet, la puedo encontrar. Es una tesis que yo tuve posibilidad de discutir en Lucerna en julio con el profesor de Harvard Tashnet, Gargarella, Kiritsis, Ana Canilla, y básicamente sostiene lo siguiente: el constitucionalismo deliberativo emerge a finales del siglo XX en función de dos razones o fenómenos. Por un lado, a partir de las críticas que comienzan a dirigirse a el constitucionalismo fuerte, puntualmente contra la autoridad judicial que propone dicho modelo, y por el otro lado, a partir del giro deliberativo de la democracia, que provee un armazón teórico no solo para pensar estas objeciones a la luz de este ideal regulativo, sino también para proveer posibles reformas inspiradas a la luz de los principios de esta corriente. Entonces, como punto de partida, corresponde destacar que el constitucionalismo no tiene un sentido único ni estable, pues no existe un único tipo de constitución ni un único modo de garantizar su contenido. Más bien lo que se releva es que existen múltiples tipos de constituciones y que siempre el constitucionalismo surge en función de los problemas culturales de cada contexto específico. Por eso es que el constitucionalismo siempre surge para algo y contra algo. Bajo esas circunstancias, entonces, me gustaría destacar que hasta las primeras tres cuartas partes del siglo XX teníamos, a grandes rasgos, dos modelos bien marcados de constitucionalismo. Por un lado, el denominado constitucionalismo Westminster, constitucionalismo político, Estado legislativo de derecho, y de modo amplio o genérico, este modelo se caracteriza por la adopción de cuatro rasgos muy puntuales. En primer lugar, la organización del poder y el reconocimiento de derechos se halla o en textos dispersos o en convenciones no escritas que tienen jerarquía legal. En segundo lugar, esos textos normativos tienen un procedimiento de reforma flexible y democrático. En tercer lugar, debe destacarse que los tribunales carecen de la potestad de revisar la constitucionalidad de la legislación. Y en cuarto lugar, se destaca que el Parlamento es el que tiene la última palabra autoritativa para resolver las controversias en materia de derechos o distribución de poderes. Este modelo descripto, que tiene origen en la Revolución Gloriosa de 1666,
va a expandirse extraordinariamente a lo largo y ancho del mundo hasta 1945. A partir de allí se produce la bisagra, pero ya volveremos sobre eso. Ahora me interesa destacar que en Norteamérica surge un modelo opuesto, precisamente con la pretensión de apartarse del modelo inglés, porque las colonias norteamericanas se sentían desprotegidas frente al Parlamento británico. Surge el llamado constitucionalismo jurídico, el Estado constitucional de derecho o el constitucionalismo fuerte. La robustez de este constitucionalismo obedece a los rasgos y elementos que adopta. En primer lugar, la organización del poder y el reconocimiento de derechos se encuentran en una constitución escrita, unificada, que tiene rango superior a las leyes. En segundo lugar, esa constitución tiene un procedimiento de reforma que es rígido y contramayoritario. Y en tercer lugar, en pos de garantizar la supremacía constitucional, los tribunales detentan la potestad de invalidar la constitucionalidad de las normas. Y esa autoridad detenta la última palabra en materia de controversias. Estos dos últimos aspectos son los que me interesará hacer mayor hincapié a lo largo del trabajo. Em, la interés y la expansión de este modelo obedece a una tesis que caló muy hondo en las sociedades occidentales, y es que básicamente, si uno se remonta al artículo 78 de Hamilton en el Federalista y luego a la consolidación de ese principio en la sentencia Marbury versus Madison, el Poder Judicial es el menos peligroso frente a los restantes. Y la tesis sostiene que si la Constitución es suprema, el Poder Judicial es el que está en mejores condiciones para garantizar esa supremacía. Ese modelo, luego de su implementación en Norteamérica, se expande a lo largo y ancho del mundo. Como quedamos pendientes recién, ese modelo a partir de 1945, sin perjuicio de algunas experiencias de la mano de Kelsen en Europa, comienza a ser adoptado masivamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países de Europa pretenden evitar y resguardarse frente a los desastres acontecidos durante los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Esa tendencia se consolida ya definitivamente a partir de la tercera ola democrática a finales del siglo XX. No me interesa entrar acá en las distinciones entre el modelo europeo y el modelo norteamericano, tan solo diría que ambas corrientes son versiones que cabe subsumir dentro del constitucionalismo fuerte. Uno tendrá efectos erga omnes en las declaraciones judiciales, otras para el caso específico. En uno el control es difuso, en otro concentrado, entre otras diferencias que no me interesa destacar porque considero que ambos, junto con Stephen Garman, son modelos de constitucionalismo fuerte. Ahora bien, sin perjuicio de la expansión de este modelo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, puntualmente a partir de 1962, con la obra de Alexander Bickel, este modelo, puntualmente la jurisdicción constitucional que este modelo propone, comienza a ser objeto de una serie de objeciones que perdura y sin resolución satisfactoria hasta la actualidad. En primer lugar, Bickel va a anunciar el carácter contrademocrático y el déficit de legitimidad democrática del control judicial de constitucionalidad. ¿En función de qué? Jueces donde la ciudadanía no participa en su designación ni en su remoción, ni que rinden cuentas ante la sociedad, pueden torcer la voluntad democrática y definir qué se considera justo o correcto. En segundo lugar,
podemos señalar la objeción que van a venir a objetar los Critical Legal Studies a finales de la década de los 70 y van a denunciar que el Poder Judicial no es neutral, aséptico, sino que cumple una función política donde la ideología también tiene un aspecto central y que repercute sobre la puesta en práctica de diversos proyectos de gobierno. También va a objetarse, por otro lado, el escaso valor epistémico junto con el déficit de imparcialidad de decisiones que son tomadas de manera solipsista o aislada por parte de las autoridades judiciales al margen de la ciudadanía o de espalda a la ciudadanía o en ausencia de canales eh, de intercambio discursivo. Luego también vendrán la llamada objeción relativa a eh, la ofensa a la igual dignidad moral, en tanto las decisiones más fundamentales que atañen a nuestra fibra más íntima son decididas sin seguir el ideal de autogobierno colectivo. A su vez que esto pasa por alto el hecho de los desacuerdos, es decir, que en materia moral, política y de justicia disentimos acerca de lo que consideramos adecuado. Por otro lado, se criticará el carácter rígido y estricto del sistema de división de poderes, en tanto no hay vínculos colaborativos, sino que más bien hay vínculos de ataque y de defensa, el veto, la posibilidad de insistencia del legislativo, el veto judicial, entre otros arreglos. Podría seguir, pero hasta el momento entonces he reconstruido las principales objeciones de Bickel, Waldron, Tashnet, Larry Kramer, Nino, Bayón, entre tantos otros. Estas objeciones, en definitiva, hacia la autoridad judicial constituyen ese para qué y ese contra qué va a venir el constitucionalismo deliberativo a enfrentar, a remediar. ¿Y cómo lo va a remediar? De una manera muy singular. A partir de 1980 tiene lugar el giro deliberativo de la democracia. Desde entonces, la legitimidad y la imparcialidad de las decisiones va a depender del seguimiento de un procedimiento, por un lado inclusivo y por otro lado argumentativo, entre todas las personas potencialmente afectadas por la medida en cuestión. Esta concepción va a definir un ideal regulativo que fija un horizonte hacia el cual debe tenderse en la medida de lo posible. Dicha tradición viene a ofrecer entonces un aparato normativo que contribuye al advenimiento del constitucionalismo dialógico en un doble sentido. Por un lado, empiezan a surgir arreglos y prácticas institucionales inspiradas en estos postulados y con la meta específica de revertir todas esas objeciones, que ya veremos en la tercera etapa de qué manera. Y por el otro lado, empiezan a surgir desarrollos teóricos que estudian las falencias institucionales vigentes y sus posibles reformas. De esta manera tenemos entonces a finales del siglo XX autores tales como Hogg, Bushel, Nino, Sunstein, entre tantos otros, que empiezan una prominente investigación científica que perdura hasta la actualidad. Basta advertir el Cambridge Handbook del 2018 sobre constitucionalismo deliberativo de Orkin, Kohn y Levy. Y esta faceta teórica va a confluir hasta el día de hoy con la faceta institucional. Pero lo que me interesa destacar para cerrar esta primera etapa es que esas dos facetas se hallan en línea con los principios
de la democracia deliberativa, porque los principios más relevantes de esta concepción, la reciprocidad argumentativa, la inclusión, la justificación razonada, la publicidad, van a venir a desempeñar un núcleo, un rol protagónico en el núcleo del constitucionalismo dialógico, a punto tal que el constitucionalismo dialógico va a ser definido como un enfoque democrático deliberativo del constitucionalismo, un subcampo de la democracia deliberativa. Segunda parte, constitucionalismo deliberativo como modelo teórico. Un gran sector de la disciplina constitucional desde los orígenes y sobre todo la disciplina contemporánea en alguna medida persistió obsesionada en que los fines del constitucionalismo eran dos: limitar el poder y evitar la tiranía de la mayoría. Así entonces, algunos autores han señalado que el constitucionalismo ha sido parte del liberalismo del miedo, del liberalismo de la desconfianza frente a la sociedad. Y las manifestaciones de esto se constatan no solo en los arreglos institucionales que objetamos con antelación, sino en las concepciones más importantes que uno puede advertir en los textos al respecto, donde la ciudadanía es entendida en términos de personas que se mueven por el autointerés o la ambición, la democracia en términos de agregación de preferencia entre sectores que compiten entre sí, el poder en términos de amenaza a los derechos, la autoridad en términos de distribución de competencias exclusivas y privativas de cada rama de gobierno, y el constitucionalismo, en definitiva, en términos de límite jurídico al poder democrático. Sin embargo, todo esto va a comenzar a ser objetado por esta corriente constitucional. Eh, a partir de entonces, se va a partir del presupuesto de que limitar el poder y evitar la tiranía de la mayoría no es todo, ni siquiera es lo más importante. También es importante el empoderamiento democrático y el razonamiento público. Desde entonces, la imparcialidad va a ser entendida en términos de igual consideración de todas las perspectivas, intereses y problemas de los afectados, el constitucionalismo como reforzamiento de la democracia, la ciudadanía en términos de personas que pueden llegar a un acuerdo razonado. Eh, Básicamente, en líneas generales, entonces, el constitucionalismo deliberativo es entendido como un modelo normativo comprometido con los postulados de la democracia deliberativa, según el cual los asuntos de moral pública intersubjetiva deben ser abordados a través de diseños institucionales que garanticen procesos de discusión públicos, argumentativos y continuos que incluyan, atención aquí, no solo a la autoridad judicial, sino a todas las ramas de gobierno, y no solo al Estado, sino también a la sociedad. Como podrán notar de esta noción, que es en parte la que a mí me seduce, pero no es la única, precisamente pretende apartarse de otras dos concepciones más limitadas. Por un lado, aquella que sostiene que el diálogo solo ha de transcurrir entre las autoridades judiciales, por eso hablan de diálogo judicial. Sin embargo, según esta concepción, el Poder Judicial sería tan solo un engranaje o una especie dentro del género más amplio que es el constitucionalismo. Por otro lado, eh, no se ciña al Estado, sino que también se le asigna a la sociedad un rol protagónico. Según esta teoría, la autoridad, y esto me interesa destacarlo, no ha de operar en términos de exclusividad, sino sobre la base de criterios de deferencia recíproca que ceden ante la fuerza del mayor argumento. La perspectiva dialógica del constitucionalismo se justifica al menos porque se toma en serio los siguientes factores. Por un lado, el hecho de la incertidumbre y la complejidad de los asuntos
jurídicos o políticos. Dado que los asuntos son complejos, necesitamos recabar mayor información. No es posible que un juez sepa cuáles son los riesgos de los internos de establecimientos penitenciarios. Necesita de médicos, necesita de psicólogos, sociólogos, etc. Un poco a eso se apunta si uno lo aterriza. En segundo lugar, dado el hecho del pluralismo y los desacuerdos, surge el imperativo pragmático supremo en términos de Ackermann. No nos queda más que discutir. Dado que disentimos acerca de lo que consideramos justo, no nos queda más que discutir para o persuadirnos o para tornar nuestros desacuerdos lo más razonable posible y a su vez asignar o asegurar instancias de discusión que permitan seguir discutiendo o criticando las concepciones que consideramos erradas. Y en tercer lugar, porque se toma en serio el derecho a la igual libertad política y el derecho a la justificación de las decisiones. Es decir, que las decisiones no sean impuestas mediante coerción ni tomadas por un sector o determinadas autoridades, sino que todas las potencialmente afectadas tengan la posibilidad de pronunciarse al respecto. Ahora venimos a la tercera parte y calculo que será la más entretenida porque despertará más controversia, pero un poco lo que pretendo acá es seguir aquella advertencia que daba, por citar a Maquiavelo en el capítulo 15 de su obra más famosa, según la cual su intención no era describir las repúblicas que nadie había visto jamás. Bueno, precisamente esa es mi meta aquí, describir arreglos institucionales situados en la senda del constitucionalismo dialógico, es decir, que suscriben los postulados de la democracia deliberativa, que por el otro lado permiten morigerar aquellas objeciones que se arremeten contra la autoridad judicial. El punto de partida institucional pionero está dado por la cláusula canadiense de derechos y libertades de 1982. La cláusula 33 determina que la última palabra ya no va a estar en manos de la Corte Suprema, sino del Parlamento. Canadá fue entonces el país que más temprano adoptó el denominado nuevo modelo Commonwealth de constitucionalismo. A la experiencia canadiense le siguió Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Estos países, en línea con la tendencia constitucional de posguerra, se comprometieron con el reconocimiento de derechos, se comprometieron con eh, el control judicial de constitucionalidad. Sin embargo, se tomaron en serio las objeciones a la autoridad judicial y por eso diseñaron un modelo ecléctico y un modelo intermedio, donde la disciplina constitucional pensó que no había opción entre los dos modelos que describí en la primera etapa. Estas experiencias institucionales vienen a demostrar que sí había una gama intermedia que podía tomar lo mejor de cada modelo y a la vez desechar lo peor de cada cual. De esta manera, entonces, el principal impacto de este modelo ecléctico es ofrecer posibilidades de diálogo interorgánico entre las diversas ramas de gobierno, porque el control judicial no está asignado en términos de exclusividad, como veníamos objetando, sino que incluso los ejecutivos y los parlamentos tienen una función relevante acá. Esta nueva racionalidad de tipo dialógica, como decía, era inexistente en la literatura anterior. Y ahora bien, este modelo, y a la luz de estos principios y de estas objeciones, empieza a replicar la adopción de ciertas reformas institucionales o prácticas novedosas, incluso en modelos de constitucionalismo fuerte.
Estas reformas no pueden explicarse a la luz de teorías clásicas como el error legislativo manifiesto de Thayer, el minimalismo judicial, las virtudes pasivas, Sunstein, Tashnet o la Corte como árbitro del proceso democrático de IRI. Porque si bien se comprometen con la deferencia, no se comprometen con un diálogo expansivo. ¿Y a qué arreglos institucionales me refiero? Bueno, eh, el de mayor impacto, por lo menos en la región latinoamericana o en el Reino Unido, son las audiencias públicas y los amicus curiae. En asuntos de trascendencia pública, las cortes empiezan a abrir los procesos decisorios y permitir el acceso a la ciudadanía. Estas audiencias públicas comienzan a ser televisadas en vivo, eh, y a su vez pueden presentar amicus curiae de manera pública, inscribiéndose con antelación. Otro mecanismo que es muy llamativo es el denominado, o las denominadas consultas legislativas de constitucionalidad. Países como, por ejemplo, Ecuador, España, Costa Rica empiezan a adoptar mecanismos según los cuales los parlamentos, al momento de elaborar un proyecto de ley, le consultan a la Corte qué considera respecto del proyecto que están diseñando. De ese modo, entonces, tenemos un vínculo no abonal. No esperamos a sancionar un proyecto que debatimos 6 meses y luego la Corte lo echa por tierra, sino que tenemos una instancia previa. Esto demuestra cómo el sistema en sus orígenes fue pensado con otra lógica, que era la de contener la guerra o las tendencias expansivas de cada rama de gobierno, pero no la de promover una colaboración. Y ahora voy a referirme a un arreglo, una práctica muy particular que es el denominado giro procedimental del control judicial de constitucionalidad del proceso de creación de normativa. A contraluz de la tendencia histórica según la cual el control judicial estuvo exclusivamente orientado a la sustancia, es decir, a qué se decide, si lo que se decide es bueno, justo, injusto o no. Tribunales como los de Israel con Konstinsky, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con Hirst o Animal Defender, o el de Sudáfrica con Doctors for Life, incluso el de Colombia, empiezan a enfocarse también en cómo se deciden las normas, es decir, cuán participativo y democrático fue el procedimiento decisorio al interior del Parlamento. Los parlamentarios levantaron la mano una sola vez y aprobaron una ley ómnibus, es decir, 80 leyes de una sola levantada de mano, o discutieron y permitieron que la sociedad se involucre. En estos casos, las cortes han invalidado las leyes carentes de discusión y se las han devuelto a los parlamentos para que vuelvan a discutirlas. Este mecanismo se justifica porque consiste en un medio más robusto de proteger los derechos. Y acá estriba su novedad, que siempre se pensó que la protección de los derechos debía estar orientada a la atención de su sustancia, pero si nosotros compelemos a los parlamentos a que presten mayor atención, que discutan más, recaben más información respecto a los derechos, también estamos protegiéndolos. Y no solo eso, y acá viene la segunda ventaja, se halla en línea con los postulados de una teoría robusta ideológica del constitucionalismo, de la democracia, según la cual la discusión tiene que expandirse incluso por afuera de la Corte, y la Corte debe abstenerse de resolver el fondo de la cuestión en todos los casos. Otro arreglo sumamente polémico, pero que se halla en la senda del constitucionalismo ideológico, es la publicidad de la deliberación entre los jueces.
Como sabemos, a lo largo y ancho del mundo impera un modelo de deliberación secreta o cerrada en la mayoría de las cortes. Hay algunas excepciones, pero lo que me interesa destacar es que este mecanismo de deliberación secreta se halla en línea con otros arreglos institucionales. Por ejemplo, el Tribunal Español ni siquiera permite las audiencias públicas o la amicus curiae y a su vez establece la deliberación secreta entre los magistrados. Esto significa que solo pueden estar presentes los magistrados o sus asesores en algunos casos. Sin embargo, tenemos excepciones auspiciosas como las de Brasil, Perú, México o Suiza, donde las deliberaciones de los magistrados están cumpliendo con el recaudo o requerimiento de publicidad que exige una teoría deliberativa de la democracia. Es decir, la publicidad no se limita al producto final sentencia, su parte resolutiva y sus considerandos. Em, la vigencia a lo largo y ancho de las jurisdicciones constitucionales de un modelo de liberación cerrada obedece a algo que estuvo muy presente desde los orígenes del constitucionalismo y perdura hasta la actualidad. Eh, que mediante el secreto se asegura la inmunidad ante las presiones, la invulnerabilidad ante las manipulaciones, la prevención frente a las pasiones del público externo. Eh, para dar un ejemplo, la Constitución de Estados Unidos fue aprobada a puertas cerradas. John Elster, uno de los teóricos del constitucionalismo más importantes, sostiene que los procesos de reforma constitucional, llegado el momento de la convención constituyente, también tienen que ser a puertas cerradas, precisamente porque, según ellos, asegura estas ventajas. Pero, insisto, este rasgo relega los postulados de una visión deliberativa del constitucionalismo porque la tarea jurisdiccional es ejercida en ausencia de rendición de cuentas, de controles exógenos y de vigilancia. Además, esto trae un problema y es que todos los tribunales constitucionales, o la mayoría, vivencian el problema de las filtraciones, es decir, que llega a la sociedad a través de la prensa ciertas especulaciones acerca de lo que pueden estar debatiendo las cortes o acerca de las opiniones que eventualmente podría llegar a sostener cada uno de los magistrados en la decisión final. Em, También hay experiencias muy significativas, pasando a otro arreglo, con la deliberación democrática en la exigibilidad de los derechos sociales. Pienso en resoluciones como Grootboom o Olivia Rowett en Sudáfrica, Badar o Mendoza en Argentina, donde la Corte deja de decir que estos derechos son de segunda y por lo tanto no son exigibles, sino que se compromete con ellos, pero a la vez no decide sobre el fondo, sino que exhorta a las autoridades obligadas a que adopten las decisiones involucradas en materia de estos derechos a la luz de ciertos parámetros muy generales. Sin perjuicio que hay controversia respecto a si el derecho al aborto es un derecho social o más vinculado a la intimidad, me interesa destacar el muy reciente caso de la Corte Constitucional de Corea, donde le dice al Parlamento esta ley que prohíbe el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es inconstitucional. Tiene determinado plazo para corregirla usted. Entonces vemos cómo hay a la vez compromiso con los derechos, pero a la vez compromiso con los postulados de la deliberación democrática. Yo lo dejaría aquí
porque lo que más me interesa es el intercambio reflexivo y las reacciones que eventualmente a ustedes se les puedan haber suscitado y les agradezco por la atención. Muchísimas gracias, Ignacio, por esa exposición. Como dice la audiencia de más de 100 personas el día de hoy, muchas gracias. Sumamente clara, especialmente para los estudiantes que también nos acompañan el día de hoy. Creo que estaría bien hacer un breve comentario para los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Al menos en Ecuador tenemos el sistema del constitucionalismo fuerte, según el cual la Corte Constitucional es la única que puede declarar con la palabra final, digamos, la inconstitucionalidad de las leyes. Y no hay ninguna forma de respuesta del legislador. Y Ignacio nos habla de muchas formas, de muchos diseños institucionales para tratar de pensar en otras formas deliberativas de cómo podrían ser las cosas. Me tomo la atribución de organizador antes de pasar con las preguntas que tenemos ya, muy cortas respuestas para mí, en este caso, Ignacio, no perder demasiado tiempo conmigo. ¿Cuál sería desde tu punto de vista la respuesta del constitucionalismo deliberativo para el tiempo de crisis en el coronavirus? El constitucionalismo deliberativo también puede deliberar con el presidente de la República, teniendo en cuenta el contexto latinoamericano. Y segundo, ¿qué pasa con la paradoja de las precondiciones en Nino? ¿Puede haber constitucionalismo deliberativo en América Latina con situaciones obscenas de pobreza y desigualdad? Te las dejo ahí, muy cortas para pasar con las de nuestros invitados. Bueno, respecto del coronavirus, primero, es una pregunta muy desafiante y actual sobre la cual no tenemos opiniones totalmente meditadas, pero me animaría a arriesgar algunas pistas acerca de cuál sería el modo a seguir si uno suscribe los postulados de este modelo que yo aquí he abordado. Em, Allí, antes me gustaría señalar que estoy colaborando con un profesor de Israel que se llama Bar Siman Tov, que es un especialista del control judicial procedimental, y justamente estamos haciendo, o yo estoy colaborando con el mapeo que él está haciendo sobre la relación entre la labor de los ejecutivos y los parlamentos. Y básicamente el trabajo parte de la premisa de que en la mayoría de los países, en la actualidad los parlamentos están teniendo un rol pasivo, por un lado, por el riesgo que supone a la salud el conglomerado de gente. Y por el otro lado, y una situación más jurídica, si se quiere, la emergencia declarada, porque los ejecutivos tienden, por un lado, a disponer que el confinamiento, por lo tanto evitar las reuniones de gente. Y por el otro lado, las emergencias, según las constituciones, llevan a concentrar poder en los ejecutivos en desmedro de, por caso, los parlamentos. Em, yo creo entonces que situaciones más delicadas exigen mayor atención, deliberación y control. Si uno piensa el caso de China, por ejemplo, da ciertas dificultades en términos democráticos, luego va a ser difícil el control ex post por parte de la ciudadanía, a diferencia de España, por ejemplo, donde tenemos un jefe de gobierno que cada 15 días viene al Parlamento, que sigue funcionando y rinde cuentas acerca de un estado de emergencia que ha dispuesto, sobre lo que se ha conseguido y sobre lo que falta conseguir. En muchos otros países del mundo, los parlamentos, insisto, están en estado de pasividad. Y, y supone, por supuesto, un obstáculo que se agrava
si uno tiene en cuenta la historia de América Latina, de la militarización de las fuerzas de seguridad abocadas a la seguridad interior, o la tendencia a concentrar poder en los ejecutivos. En Argentina hemos tenido un caso muy paradigmático y tanto la presidenta de la Cámara de Senadores como el presidente de la Cámara de Diputados han presentado una opción declarativa de certeza ante la Corte. Bueno, la Corte aquí tiene la oportunidad de promover la deliberación parlamentaria. La acción tiene por objeto básicamente despejar que el Parlamento se halla en condiciones de deliberar y aprobar leyes a través de vías tecnológicas o remotas. En segundo lugar, con relación a la situación de América Latina y las posibilidades de implementar un modelo dialógico del constitucionalismo, diría, en primer lugar, que es muy importante en los términos que está redactada o formulada tu inquietud, porque justamente de eso se trata, de atender al contexto específico. Una de las mayores objeciones a la disciplina democrática deliberativa es que desde su emergencia en 1980 hasta la actualidad se ha limitado a pensar o abordar las cuestiones constitucionales desde el más alto nivel de abstracción o generalidad, es decir, no atendiendo a los contextos situados en momentos y lugares determinados. Entonces creo que acá entonces radica uno de los mayores desafíos que tiene hoy esta corriente del constitucionalismo. Tomarse en serio el giro contextual y pensar cuáles podrían ser los aportes para la región, partiendo precisamente de que esta teoría establece un ideal regulativo y que ese ideal va a tener diversas implicancias o alcances según el contexto. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio. Seguimos con la pregunta de Manuel, que me imagino está pensada en el contexto argentino. Y nos dice, en su opinión, ¿las sentencias de las Cortes Constitucionales deben ser ejecutables o deberían existir casos en los que se limiten a dar directrices de sentido constitucional? En el entendido de que den opiniones a las autoridades legislativas sobre sus obligaciones constitucionales. Básicamente, si las sentencias no deberían obligar, sino más bien, entiendo, exhortar o dar consejos. Bueno, para, para responder a la pregunta tinente al efecto que debieran tener las sentencias judiciales, me valdría la metáfora de Ili. Es decir, ¿qué esperamos de un árbitro de fútbol? Bueno, si los demás jugadores cometen muchas faltas, precisamos de un árbitro más fuerte, más activista, que intervenga más. Y por lo tanto, si el juego es más fluido, precisamos mayor pasividad por parte del árbitro. Creo que esta metáfora en términos teóricos puede traducirse en un criterio de actuación muy riguroso. Digo, en el encuentro pasado se abordó el constitucionalismo transformador y muchos de los que suscriben esta teoría sostienen que el Poder Judicial siempre debe tener un rol activista y fuerte. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta de Manuel, según esta corriente, deben abandonarse criterios rígidos como son el activismo fuerte siempre o la pasividad y la deferencia frente a las ramas democráticas. Y el baremo que determinará el grado de intervención será entonces la génesis de la deliberación o de la inclusión
en tales aspectos. Nosotros en Argentina, dado que vos me lo encuadraste, no alcanzo a leer la pregunta, tenemos sentencias muy auspiciosas en este sentido, como Mendoza, Badaro, Berbinsky, donde, por ejemplo, en Badaro, la Corte le dice al Parlamento, este índice previsional es injusto, pero yo no tengo herramientas para resolverlo, ni es adecuado que yo la resuelva. Tiene un año usted para resolverla. El Parlamento no lo resolvió en el plazo fijado y la Corte resolvió el fondo. Bueno, casos como ese son los que señalaba en Doctor for Life en Sudáfrica, donde precisamente las Cortes, entre tantos otros casos, fijan determinados plazos y pautas muy genéricas y bueno, ya luego si los tribunales mantienen un bloqueo institucional, la Corte puede asumir un rol más protagónico. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Ignacio. Continuamos con otra pregunta que me parece muy interesante, de Juan Francisco. ¿Nos podría mencionar cuáles serían las falencias del constitucionalismo deliberativo? Es decir, un reproche de casa adentro. Bueno, las críticas internas, bueno, qué difícil pensarlo en términos al menos situados. Yo lo plantearía al menos en términos generales y es que a lo largo y ancho de las jurisdicciones constitucionales, lo que advertimos es que cuando están en juego contenidos sustanciales de determinados derechos, esos contenidos que debieran ser intangibles, cuando están en tensión con la deliberación democrática, los jueces tienden a postergar la importancia de la deliberación y se centran en la sustancia, en el qué se decide mediante la medida administrativa o legislativa y desatienden o postergan el aspecto deliberativo democrático. Pensemos, por ejemplo, en el caso Helmer de la Corte Interamericana. Em, pero básicamente, si uno mira al interior de esta corriente, el principal desafío es evitar el wishful thinking o el voluntarismo intelectual, es decir, pensar que porque se desarrolla un aparato teórico, los jueces se van a comportar conforme a él. La realidad es que los jueces y juezas en la práctica no tienen incentivos institucionales para suscribir este ideal regulativo y más bien lo que logramos comprobar empíricamente es que jueces y juezas se aproximan a este ideal mediante cálculos de conveniencia y oportunidad. Ese es el principal problema, creo, la dificultad de materializarlo de manera estable. Muy importante esta respuesta que nos hace Ignacio, porque me voy a permitir hacer un comentario sobre esto. Efectivamente, los jueces a veces son deliberativos cuando les conviene, pero también el resto de poderes del Estado. En el particular caso de Ecuador, existe un mecanismo que se llama objeción de inconstitucionalidad. Básicamente, el presidente en el proceso de formación de la ley no ejerce el veto por motivos de oportunidad, sino que lo ejerce por motivos de inconstitucionalidad. Y esto es una facultad que no se había ejercido desde el 2008 y se viene a ejercer recién en tres últimas ocasiones, me parece, pero en casos de mucha carga política. Por ejemplo, la despenalización del aborto. Uno de los argumentos fue que la nueva ley penal no contemplaba o seguía contemplando el delito de aborto y no tenía unas excepciones. Entonces, el presidente, para descargar esa responsabilidad, la deslindó y propuso la objeción de inconstitucionalidad a la Corte, en lugar de vetarla él mismo. Y bueno, eso es algo importante que me gustaría que comentes
muy brevemente, ¿no? ¿Cómo hacer para que este modelo de constitucionalismo deliberativo se mantenga como constante en el tiempo? Y segundo, una pregunta muy interesante de Oscar Sarlo. En el marco de una presentación muy clara, me interesarían tus consideraciones sobre cómo inciden en el constitucionalismo deliberativo los mecanismos de democracia directa, plebiscitos, referéndums, que no garantizan ningún tipo de procedimiento deliberativo previo. Bueno, esto también te pediría que te extiendas un poco porque parece ser que la democracia deliberativa, de lo que hemos podido leer a Roberto Gargarella y otros, nunca les satisface. Es simplemente un ideal regulativo, pero todo procedimiento al final tiene un defecto. Entonces, si te podrías pronunciar sobre esto, por favor. Bueno, muchas gracias por las dos intervenciones que me dan la posibilidad de extenderme sobre temas muy interesantes. En primer lugar, sobre el rol del Poder Ejecutivo, volvería al hilo que en algún momento insinué en el trabajo, y es que el sistema desde sus orígenes está pensado a través de mecanismos poco favorables a que la tarea de la garantía de la vigencia de la Constitución sea ejercida por todos los departamentos de gobierno o incluso por la sociedad. Sin embargo, tenemos experiencias institucionales muy concretas y muy auspiciosas donde los poderes ejecutivos tienen un rol sumamente relevante en la tarea de vigilar la supremacía constitucional. Y me remito de nuevo a Canadá y Reino Unido, donde los proyectos de ley, por ejemplo, tienen que ser presentados eh, por las autoridades del Poder Ejecutivo, sean jefes de gabinete, por ejemplo, o ministros, y tienen que justificar por qué sus propuestas se hagan en consonancia con lo que disponen las Human Rights Act en el caso de Reino Unido. Y de ese modo entonces vemos de nuevo un procedimiento de discusión previo a la aprobación de un proyecto de ley. En cuanto a la relación entre la democracia directa y la democracia deliberativa y el impacto de esta discusión al interior del constitucionalismo, efectivamente, al interior de esta corriente se tiende a rechazar las instancias exclusivamente participativas. Es decir, si se llaman a referéndum o consultas ciudadanas sin un procedimiento previo de transformación de preferencias, lo único que tenemos entonces es un mecanismo de agregación de preferencias políticas ya dadas de antemano, pero no tenemos la posibilidad de persuadirnos unos a otros o otras respecto de las ventajas o vicios de una posición o de otra. Y esta concepción de la democracia que he abordado en el día de hoy justamente pone el énfasis en procedimientos institucionales que permitan la transformación de preferencias. Vamos a los ejemplos que la literatura insinúa o repite constantemente. El referéndum de Fujimori en Perú, Pinochet en Chile, el de Colombia con el Acuerdo de la Paz, Brexit en el Reino Unido. Son instancias donde las posibilidades de discusión fueron nulas. Si yo tengo el Congreso cerrado porque soy un dictador, si los medios de comunicación no funcionan, si el Poder Judicial está anestesiado, pero llegamos a un referéndum popular y la ciudadanía se produce, bueno, eso para esta perspectiva es muy pobre en términos democráticos. Ir y meter un sobre sin posibilidades de discusión previa es totalmente carente de este rasgo deliberativo.
Y lo mismo con un acuerdo de la paz, donde tiene 1.000 artículos y se convoca a la ciudadanía para aprobar 1.000 artículos y las posibilidades de introducir un matiz son absolutamente escasas. Esto lo denunció y lo tiene escrito hasta el hartazgo Roberto Gargarella, donde señala que si yo tengo un matiz, estoy de acuerdo con los 999 artículos, pero hay uno que no me cierra. Sin embargo, el gobierno no me provee de mecanismos para pronunciarme en sí a favor o en contra de ese referéndum. Excelente, excelente, Ignacio. Vamos a ir haciendo ya las últimas preguntas. Vamos a estar ya una hora al aire. Eh, Me gustaría que te pronuncies sobre esto. Quizás el hecho de haber abierto en algunos países de América Latina la acción pública de inconstitucionalidad a cualquier ciudadano, implica esto quizás adoptar un arreglo institucional deliberativo, y combino esto con la interesante pregunta que nos hace Verónica. Ella parte de que existen unos problemas de representación política actuales en América Latina, que estoy de acuerdo, pero no los explicita, y la cuestión vendría a ser si los arreglos institucionales de la democracia deliberativa pueden arreglar los problemas de representación política. Y creo que ahí hay otra pregunta, es si pueden y si deben. Perfecto. Bueno, una de las objeciones que comienzan a cursarse a la jurisdicción constitucional precisamente es esa, la de los rasgos civilistas, formalistas y complejos de los procedimientos que permiten el acceso a las cortes constitucionales, que tienden a acrecentar esa lejanía frente a la sociedad que ya estaba de alguna manera determinada por la falta de esos canales de diálogo como audiencias públicas, amicus, o explícitamente volvemos a la disciplina constitucional de los orígenes cuanto contemporánea, mencionando autores de renombre, eh, donde el juez debe estar completamente aislado y lejos de la sociedad para resolver lo justo. Bueno, cuestiones disparatadas como esas llevan al diseño de rasgos procesales hostiles al acceso a la justicia. Sin embargo, efectivamente, tal como señalas, en América Latina tenemos novedades muy auspiciosas al respecto. Tenemos acciones con legitimación colectiva, eh, los procesos colectivos, y tenemos las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad que han tenido un impacto extraordinario en la Constitución de Colombia, por ejemplo, o en la de Costa Rica, y precisamente tienden a eso, a tornar los tribunales más cerca de la sociedad y de alguna manera facilitando la discusión de estos asuntos. Hay teóricos que van mucho más allá y proponen, por ejemplo, la consolidación de jurados constitucionales a la par de la Corte, pero bueno, ciñéndonos a las experiencias empíricas, eso destacaría las acciones con legitimación colectiva en Argentina y las acciones ciudadanas en Costa Rica o Colombia, que han venido a resolver aquellas objeciones a la jurisdicción constitucional a la luz de postulados de apertura e inclusión. Y respecto a los problemas de la representación, efectivamente asistimos a un contexto en el cual los descontentos con, con la representación son crecientes, y hay notables teóricos del constitucionalismo deliberativo que se están dedicando al asunto. Eh,
yo no he abordado acá más que una herramienta posible y es esto que insinuaba respecto de el control procedimental, cómo las cortes pueden contribuir a eh, obligar a los parlamentos o incentivarlos a estar más preocupados por canales de discusión con la sociedad. Para dar un ejemplo muy concreto, diría la discusión del aborto en Argentina, donde el Parlamento de manera inédita se abrió a la sociedad y cualquier ciudadano o ciudadana podía asistir al Congreso a expresarse al respecto. Bueno, respecto a arreglos institucionales que prohibían, por ejemplo, discutir a la sociedad respecto a asuntos penales, Argentina experimentó una discusión extraordinaria al respecto. La decisión fue desfavorable a la que muchos sosteníamos, pero mecanismos participativos y deliberativos nos aseguran que vamos a poder seguir trabajando para persuadir a quienes consideramos que estamos equivocados. Y bueno, experiencias por el estilo creo que pueden ser idóneas para superar los problemas de representación actual. Muy bien, Ignacio, vamos a abusar por última vez de tu tiempo Sí. con dos preguntas que van de la mano. Eh, Nos pregunta Alfonso, ¿este modelo está vinculado en su éxito a una cultura judicial? Me parece que lo mencionaste al principio. Es decir, no es una cuestión de simplemente reformar la Constitución y reformar las instituciones. Es una cuestión de cultura de los operadores jurídicos. ¿Cómo desarrollamos esa cultura? Y segundo, hasta ahora hemos estado debatiendo en el plano nacional, pero con la apertura del derecho constitucional al derecho internacional de los derechos humanos, pues tenemos una suerte de metaconstitución. ¿Cómo aplicar el constitucionalismo deliberativo, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, muchas gracias por las dos preguntas sumamente interesantes. En primer lugar, respecto al aspecto contextual o cultural, diría con Juan Carlos Bayón y José Juan Moreso, o Nino también, que si bien estas discusiones son altamente especulativas y uno puede diseñar ideales regulativos, esas cuestiones atañen al valor intrínseco del procedimiento decisorio. Pero no podemos preocuparnos solo por el valor intrínseco, sino que también tenemos que preocuparnos por las circunstancias de cultura política, social, académica de cada contexto situado. Lo contrario llevaría a la defensa de un único modelo institucional aplicable de manera universal en todo tiempo y lugar. Por eso entonces, señalando uno de los problemas del constitucionalismo deliberativo, retomando la pregunta, una de las preguntas anteriores, es pensar o tomarse en serio el giro contextual. Si a lo largo de la historia estuvimos enfocados en abordar los asuntos constitucionales desde el más alto nivel de abstracción, ahora el desafío estriba en pensar, una vez que hemos llegado a esta altura del desarrollo teórico, cómo podemos mejorar prácticas concretas y situadas a la luz no solo de aquel ideal regulativo, sino de circunstancias eh, eh, contextualmente ajustadas. Y respecto a la pregunta en torno a la Corte Interamericana o los tribunales internacionales en general de derechos humanos y su compromiso con esta concepción del constitucionalismo deliberativo, tenemos pistas muy auspiciosas. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene al menos dos casos muy interesantes, que son el caso Hearst y el caso Animal Defender, donde, de nuevo,
el grado de intervención de la Corte o de deferencia ha dependido de la calidad de la discusión al interior de los estados nacionales. Entonces vemos cómo en Animal Defender y en Hearst, en uno y otro caso, se avala la norma tachada de inconvencionalidad o inconstitucionalidad por carecer de un proceso atento y detenido de fundamentación y justificación, y como en otro caso se invalida la norma por carecer de ese procedimiento. Creo entonces, pensando en la Corte Interamericana, que ese podría ser un criterio adecuado. Muchísimas gracias, Ignacio. Yo creo que hemos abusado ya de tu amabilidad y tu tiempo. Me parece que ha sido un seminario sumamente provechoso. Concluir quizás con una reflexión que ya tendremos que desarrollar en otra oportunidad. Pero me parece que tal vez se le da, en relación a los tribunales internacionales, mucha importancia al principio de subsidiariedad solo en ese ámbito procesal. Me parece también que podríamos nutrir ese principio de subsidiariedad de otros criterios más allá de la deliberación, criterios funcionalistas, criterios objetivos. Eh, Criterio epistémico, cuestiones técnicas para los que está más capacitada la autoridad nacional o con mayor conocimiento para poder resolver, y luego también un criterio funcionalista institucional, es decir, demostrar, y esto lo ha trabajado, como seguramente sabes, Marisa Iglesias, que la intervención del Tribunal Internacional va a ser negativa o menos positiva que la deferencia a la autoridad nacional. Es decir, simplemente que el principio de subsidiariedad desde la perspectiva internacional no debe ser solo deliberación, pero esa es mi opinión. Bueno, les agradezco a todos de verdad por estar aquí acompañándonos. Les pido que por favor nos acompañen también en el próximo seminario con Gonzalo Ramírez Cleves, que nos va a hablar sobre la reforma constitucional. Y bueno, le doy la palabra a Ignacio para que también se despida. Bueno, agradecerle desbordadamente la presencia, la posibilidad, Andrés, para discutir, que es lo que más nos gusta a los deliberativistas, y bueno, y a la audiencia por estar presente, que insisto, no solo son colegas, sino que también son amigos o amigas. Y bueno, un saludo muy especial en este momento tan delicado. Ánimo para todos y todas. Listo, mucha fuerza y mucha salud para todos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.